¿Qué tal, mis amados hermanos? Que el Señor de la vida sigue bendiciendo sus vidas. Recuerda que estábamos hablando ayer sobre los pactos bíblicos. Llegamos a un punto de decirles que los pactos son comunes en nuestros días, como lo fueron en los tiempos bíblicos en la Biblia, y dije que en la Biblia se mencionaba varios pactos o acuerdos que Dios ha hecho con los seres humanos, ¿verdad? Ok, y habíamos quedado que íbamos a ver, según la palabra de Dios, algunos puntos importantes sobre los pactos. Les había dicho también que un pacto, la palabra pacto significa acuerdos o testamento o convenio. ¿Recuerdan todo eso, verdad? O un pacto es un contrato o acuerdo, ¿cómo le diré? Sí, acuerdo que uno o forma o formal, vinculado, ¿verdad? Entre dos o más personas. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a seguir con nuestra reflexión de hoy. Entonces vamos a entrar a lo que es el tipo de pactos. Tipos de pactos. Voy a tratar de explicar esto lo más claro posible. Los pactos de Dios, contenidos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, se clasifican en dos clases: condicionales e incondicionales. Condicionales e incondicionales. Miremos el pacto condicional para que no haya confusión. El pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, lo cual, hermanos, garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está, y escúchame bien, si tú y yo fracasamos, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. Claro hasta ahí, ¿verdad? Ok, ahora, el segundo pacto es un pacto incondicional. Es el que no puede incluir ciertas contingencias humanas. Es una declaración de cierto propósito de Dios. Y las promesas de un pacto incondicional serán entonces ciertamente cumplidas en el tiempo a la manera de Dios. O sea, su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía del propósito de Dios. Yo creo que estoy hablando claro. No hay nada que preguntar. Es claro. Lo que tienes que hacer es que cuando yo doy mis reflexiones, investiga. Tome la Biblia, tome, no sé, diccionarios bíblicos, lo que tú quieras, y estudia. O si has estudiado teología, todas esas cosas, exégesis, etcétera, estarás entendiendo y podrás hacer comparaciones, ¿verdad? Ok, ahora, hermanos, miremos lo que son los pactos de Dios para con nosotros, los hombres. Miremos entonces, pacto de Dios para con los hombres. Primero, tenemos el pacto edénico. Yo una vez hablé de esto. El pacto edénico. Yo una vez hablé de esto y espero como un recordis, ¿verdad? Esto es, cuando digo edénico, estoy hablando inocencia. Sí, el pacto condicional es un pacto de autoridad.
El pacto edénico destacó destaca la responsabilidad del hombre hacia la creación y directiva de Dios en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que quiero decir es que Dios le otorgó el mundo a Adán y a Eva. ¿Consistía en qué? En que el hombre gozaría de su estancia en el Edén. Además, disfrutarían la plenitud de la presencia de Dios y de las prerrogativas que Él le había concedido. Todos saben eso. En Génesis, el capítulo 1, el verso 28 al verso 29. Ahora, estas se cumplirían siempre y cuando tuvieran la señal de qué. ¿Qué señal debiera haber ahí? Que tuvieran la señal pacto, que consistía en probar su fidelidad y obediencia al no comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ahí hay algo raro? ¿Ahí hay algo que no entiendo? No, todo está bien, señor arzobispo, todo va bien. Ahora, si has entendido eso, entenderás entonces el pacto adámico. Estoy hablando entonces del pacto de la gracia. El pacto adámico incluye la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hermanos, Dios les dio un solo mandamiento, uno solo por Dios, el cual quebrantaron, haciendo caer toda la humanidad a ser esclavos del pecado y de la muerte. ¿No me crees? No crea. Génesis capítulo 2, el verso 16 al 17. Es muy claro. Dice, y mandó Dios al hombre. Recuerda, un solo pacto que tiene que ser. Una orden, un solo mandamiento. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Oiga, la ignorancia es algo grande, ¿cierto? Imagínese que yo estuve hablando de esto con alguien y me dice, yo por eso no como manzana, para nada yo no como manzana. Yo, disculpe, ¿cómo así que no come manzana? ¿Y por qué no? La manzana tiene esta vitamina, tiene esto, es bueno. No, porque es que Adán y Eva comieron de eso y por eso hubo pecado. No. No hay un texto bíblico en la Biblia. No hay un profeta que nunca jamás dijo, y estoy hablando de verdaderos profetas, que haya dicho que la manzana es el fruto. No, podía ser un mango, podía ser un caimito, podía ser, no sé, cualquier otro, pero no, la Biblia realmente no menciona. Hasta ahora de estudios que yo he estado en conferencias, talleres de esto y esto, no, nunca, jamás. Pero finalmente escuche esto. Yo lo que quiero que tú sepas que esto incluyó las maldiciones pronunciadas contra la humanidad por el pecado de Adán y Eva, así como la provisión de Dios para ese pecado. Y lea Génesis capítulo 3, el verso 15 al 19. Hermanos, hacer un pacto con Dios es algo serio. Hoy en día las personas te piden dinero para hacer pacto con Dios. Dios no necesita dinero para hacer un pacto con usted. ¿Le gustó o no le gustó? Es así. Dios no necesita tu dinero para hacer un pacto contigo. Tú eres el que va a hacer el pacto con Dios. Tú le dices, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Dame salud, manténme en esto, Señor, pero yo voy a hacer lo que tú me digas y esto y esto. Pero Dios no dice, Spencer Garnica, me hace el favor, me das un pacto, entrégame la camilla que está ahí, entrégame tu escritorio, entrégame esto, y yo los mantengo bien organizados, bien limpiecitos, si tú cumples conmigo. No.
Esto es algo Dios y usted. Hermano, ahí no va ese juego. Que Dios te bendiga. Los quiero mucho. Abrazos y comparte con otros. Paz y bien. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por escucharme, Señor.